Le estaba preguntando a Leslie cómo les había ido en el examen porque me comentan que ha sido fácil. Bueno, si han respondido está bien. Esta segunda parte me han pedido que haga más casos clínicos. Entonces va a tener que haber casos clínicos, ¿ya? Entonces tienen que de alguna forma relacionar con las enfermedades o casos clínicos que presenten o puedan revisar, ¿ok? Dentro de lo que vamos a ver varias patologías, eh, alteraciones del intestino, procesos obstructivos que se ven mucho en la... ¿Alguien quiere unirse? ¿Quién quiere unirse? ¿Quién quiere unirse? Carlos. ¿Quién es Carlos? Leslie. Son 8:24. Yo no ¿Quién es sé qué, Carlos? doctora, ya. Ya es muy tarde. ¿Quién es Carlos? ¿Apellido? ¿Qué apellido es Carlos? ¿Quién será Carlos? Ya. Ya, entonces, procesos vasculares de vasos mesentéricos, anomalías del intestino o desarrollo del intestino, como los divertículos de Merkel, la diverticulosis y la enfermedad de Hirschsprung. Las lesiones isquémicas, que es muy frecuente también, infartos intestinales, la obstrucción intestinal, que es muy, muy frecuente, y enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Los que conlleva la enfermedad de Crohn y las colitis. Aquí tenemos estas malformaciones congénitas que podría mencionar y podrían relacionarse en el examen que puede llegar, que pueden tener, por ejemplo, las atresia intestinales, que puede, como concepto, la falta de continuidad del tracto digestivo, desde el duodeno hasta el recto. Es muy frecuente en el duodeno, en incidencia, si nos preguntan o les preguntan en dónde es más frecuente, duodeno, luego yeyuno e ilion, colon, es raro, ¿no? Es muy frecuente en recién nacidos el 95% y defectos de rotación del intestino se evidencia, ¿no? La estenosis intestinal, ya lo hemos visto, es un estrechamiento del intestino por un engrosamiento normal de la mucosa, por lo cual el paciente a la clínica es un paciente que no puede pasar ni siquiera líquidos. Si se toma un caso, por ejemplo, de enfermedad de Hirschsprung, vemos aquí un megalocolon congénito, tiene lugar cuando durante el desarrollo la migración de células derivadas neurales de la cresta a lo largo del tracto alimentario se detiene en algún punto antes de alcanzar el ano. Entonces se forma un segmento angiogénico que carece de los plexos mucosos de Meissner y el mesenterio de Auerbach. Aquí tenemos otra enfermedad del Hirschsprung, dice esto produce obstrucción funcional y distensión progresiva del colon proximal al segmento afectado. Están ausentes los ganglios de la pared muscular y de la submucosa. Ese segmento no está distendido, es el más proximal, apropiadamente inervado y sufre una dilatación. Entonces, en el examen podría venir el Hirschsprung como concepto, pero más nada, ¿no? Porque es raro verlo y ustedes, pues, en la práctica clínica no va a ser muy frecuente. Lo que pueden encontrar también puede ser un divertículo de Merkel, que es divertículo verdadero congénito por ser incompleto del conducto onfalomesentérico, se presenta en el borde antimesentérico ilial a 45-90 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Cuál es lo importante de esto? Es las complicaciones, porque los divertículos de Merkel pueden ocasionar perforación intestinal, ¿okay? Hemorragia y diverticulitis, dentro de las cuales nosotros debemos diferenciar por la clínica aquellas que pues no presentan perforación. Entonces, las obstrucciones intestinales pueden ser mecánicas, pueden ser por tumores, hernias, ¿no? Dentro de las mecánicas tenemos las hernias, que es frecuente también cuando tenemos un paciente en la cual protruye y no protruye el esfuerzo. Vemos que las hernias son caracterizadas por debilidad o defecto de la pared de la cavidad peritoneal. Esta que va a conllevar a que el saco del peritoneo recubierto de serosa protruya, ¿no? Esto, las hernias adquiridas son más frecuentes en el territorio anterior y a través de los canales inguinales y femorales o del ombligo. Pregunta de examen. Las asas del intestino delgado son las más afectadas. ¿Ok? Ahí entonces también podría ser pregunta de examen. ¿Por qué? Porque muchas veces si ustedes reconocen la frecuencia, pueden ver la clínica, ¿no? Es muy diferente un intestino delgado a, por ejemplo, el epiplon,
el intestino grueso, ¿no? Es clínicamente diferente, ¿no? Incluso la obstrucción y el síndrome médico que conlleva a estos pacientes es mayor. Entonces dice, la presión en el cuello de la bolsa puede alterar el drenaje venoso de las vísceras atrapadas, es decir, hay necrosis, hay hemorragia, ¿no? La estasis y el edema resultante aumenta la masa de la asa herniaria con el consiguiente atrapamiento. Entonces, un atrapamiento temporal en algunos casos y luego pues ya no protruye, ya no sale, ya no ingresa, ya no sale, entonces se puede perforar. Entonces, hay un compromiso arterioso y venoso, sí, conlleva una estrangulación que puede provocar luego un infarto. Y por ende el paciente entra a sala de emergencia. Dentro de las adherencias, estas adherencias ustedes lo van a ver en pacientes que han tenido múltiples cirugías, ¿okay? Que han tenido manipulación de vísceras y, por ejemplo, la etiología entre segmentos intestinales y zona quirúrgica, los que le comento, ¿no? Los pacientes que son sometidos a cirugía, los que también en su frecuencia, en la más alta frecuencia es en cirugías, pero en la consiguiente son infecciones, la endometriosis también, adherencias. En cualquier órgano en la cual ha sido manipulado o tenga inflamación crónica puede haber adherencias, ¿ok? Estos pueden fibrosarse, crean asas cerradas a través de las cuales pueden deslizarse otras vísceras y quedan atrapadas. Por ejemplo, en herniación interna, incluida la obstrucción y la estrangulación. Luego, el vólvulo. Yo he tenido la oportunidad de ver a un paciente con vólvulo que ha vivido después de su cirugía, que son muy, muy complicados. ¿Qué quiere decir un vólvulo? El giro completo de la asa intestinal sobre su base de inserción mesentérica. Pregunta de examen. Produce compromiso tanto luminal como vascular, obstrucción y de infarto. Su mismo nombre, ustedes dicen vólvulo, ¿no? Entonces es frecuente en grandes asas redundantes del colon sigmoides, seguidas por el ciego, luego el intestino delgado, el estómago, más raramente el colon transverso. Por la localización, entonces, también, ¿no? Es muy diferente un vólvulo a nivel de el colon sigmoides del estómago. ¿Ok? Luego la obstrucción intestinal, vemos que hay hitosuscepción, que también ustedes lo ven pues desde pediatría, creo yo, o antes. Hay ahí que ocurre un segmento del intestino empujado por una onda peristáltica, se embute dentro de un segmento inmediatamente distal. Entonces en el examen puede venir definición, una definición de hitosuscepción, de vólvulo, de hernia, que es importantísimo, ¿no? Y también puede venir un caso en clínico en el cual, por ejemplo, paciente con dolor, no tolera líquidos, en la radiografía se ve, ¿no? Que hay un segmento o después de la cirugía, el cirujano en sus hallazgos operatorios coloca que hay una gran masa, ¿no? Una gran masa intestinal. Entonces ya no va a ser tanto que marcar así, ¿no? Sino relacionar según el caso que se le coloque. ¿Okay? Entonces los conceptos deben tenerlos claros. Luego dice que el segmento invaginado es empujado nuevamente por el peristaldismo y se lleva consigo el mesenterio. Esto es intussuscepción. Todas estas pueden evolucionar a una obstrucción intestinal, comprometiendo vasos mesentéricos y infarto. ¿Ok? En los niños mayores y adultos, una masa o tumor interluminal actúa como el punto de tracción que causa la intussuscepción. Circulación mecánica. Sabemos que a nivel digestivo, ¿no? Tenemos bastante irrigación y a nivel del mesenterio mucho más. Entonces, el tubo digestivo recibe irrigación de las arterias celíacas, mesentérica superior y mesentérica inferior. ¿Ok? Estas arterias superiores e inferiores se ramifican en arcadas mesentéricas y la interconexión entre estas arcadas mesentéricas y las colaterales proceden de la rama celíaca proximal y la pudente distal e ilíaca distal, prominente de cierto grado de isquemia, ¿no? Los trastornos isquémicos, como lo hemos visto en los anteriores, pueden ser infartos. Estos infartos pueden de alguna forma subdividirse en infarto transmural, mural o mucoso, ¿ok? Estos trastornos isquémicos, como bien el nombre lo dice, son lesiones por disminución del riego sanguíneo, depende del calibre del vaso, de nivel de obstrucción, como veíamos, en intestino delgado, grueso, colon, ciego, ¿no? Entonces, y la duración de las mismas. Es decir, no es lo mismo operar o evaluar a un paciente con un vólvulo sigmoides de 1 hora, 2 horas, a de
1 o 2 días. Ahí hay necrosis, hay isquemia, hay infarto. Entonces eso es lo que podemos evidenciar. Un infarto transmural en una obstrucción de vasos mesentéricos, en un infarto mural de la mucosa y la submucosa, y un infarto mucoso que no supera la muscular de la mucosa. Ahí hay una hiperfunción. Las causas de obstrucciones arteriales ya le podemos relacionar con la arteriosclerosis de los vasos mesentéricos, aneurismas aórticos, cuando hay un CID, una hipercoagulabilidad, ¿no? El uso de anticonceptivos orales. Por eso es importante tener en cuenta eso en gineco cuando lo vamos a ver también acá. Embolización de vegetaciones cardíacas o ateromas aórticos. Aquellos pacientes que contienen esta enfermedad pueden tener estos trastornos isquémicos a nivel de mesenterio. La hipoperfusión intestinal se asocia a insuficiencia cardíaca, shock, deshidratación y vasos y uso de fármacos vasoconstrictores. La parasitosis, ascariasis, trigiliasis, amebiasis, oxoriasis, lo que expusieron el sábado pasado. Ojo, esa exposición del primer grupo me pareció bien, ¿cómo puedo decir? Ya que están todos acá. Bien básica. Los demás grupos sí lo hicieron mejor, pero el primer grupo, ojo, hay que mejorar. Ya el sábado siguiente ya vamos a exponer las horas que tenemos y van a haber preguntas, ya para poder evaluarlos más detenidamente y una pregunta por cada uno. Si no responden, ya, ¿no? Entonces hay que, el primer grupo que expuso la vez pasada, mejorar sus exposiciones, por favor. No, expusieron creo 5 minutos, 10 minutos. Bueno. Entonces aquí tenemos los parásitos nematodos cilindro intestino que causan obstrucción, sí, pues. Aunque actualmente no se ve muy frecuentemente que haya obstrucción por esta causa, más se ve por obstrucciones intestinales de tipo mecánico. La amebiasis, causada por infección del intestino grueso con el parásito protozoo entamoeba histolítica. Estos protozoos colonizan a los humanos, pero no todas sus. La verdad, parásitos no va a venir, tal vez una pregunta. No me parece muy bien. Que son causas muy infrecuentes de obstrucción. Luego, esto sí, la enfermedad inflamatoria intestinal. Esto sí. Ustedes van a tener bastantes pacientes con estas enfermedades inflamatorias porque tenemos una mala dieta, porque comemos mal, comemos mucha chatarra, también genéticamente heredamos ciertas características, etcétera, etcétera. Entonces, son procesos inflamatorios crónicos de origen inmunológico y estimulada por la flora intestinal. Estos son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, que bastante lo veo frecuente en mis pacientes, ¿no? La etiología son factores genéticos, papel de la flora intestinal y linfocitos T. ¿Ok? ¿Quiénes son? Un ratito, ¿qué están que ponen? Tatiana Valdera. ¿Quién es Tatiana Valdera? Vamos a escribirlo acá. Tatiana Valdera. Ya. La enfermedad de Crohn es de origen inmunitario, afecta a cualquier sector del tubo digestivo desde la boca hasta el ano. Es decir, pero el compromiso mayor, pregunta de examen, es a nivel del ileón terminal y del colon. Por eso es que la enfermedad de Crohn, si ustedes investigan un poquito más, si un hermano tiene enfermedad de Crohn, el otro hermano probablemente tenga enfermedad de Crohn. Y en algunos casos pueden desarrollar a cáncer de colon. Entonces, estos síndromes o enfermedades familiares, porque son enfermedades también genéticas, congénitas, familiares, pueden desarrollar estas neoplasias. ¿Ok? ¿A dónde más frecuente? En el ileón terminal y en el colon. Se observa en todo el mundo, pero es más frecuente en países desarrollados occidentales por la dieta, a cualquier edad, pero el pico está entre la segunda y tercera década de la vida por la dieta. Más frecuente en mujeres, lamentablemente. El 40% se compromete el intestino delgado y el 30% ambos intestinos y un 30% solo el colon. Por eso es que es muy frecuente encontrarlo en colon. Tienen rasgos histológicos caracterizados completamente cuando la enfermedad está completamente desarrollada. Pregunta de examen, compromiso transmural,
granulomas no calcificantes, fisuras y fístulas. La lesión no es continua, se encuentra en zonas comprometidas y en zonas normales en parches. ¿Ok? En la colitis ulcerativa, aquellos pacientes, ¿no?, que tienen dolor, molestias, ¿no?, al momento de la alimentación y al momento de que se realiza el bolo alimenticio y llega al colon, hay mucho dolor y molestia. Lo padecen 5 millones de personas en el mundo, dice que hay por igual afecta en los hombres. Hay colitis distal o izquierda, hay colitis o paracolitis ulcerada o colitis externa y proctitis ulcerosa. Va a depender, como verán ahí, de la localización en la cual afecta, en el colon. ¿Okay? La colitis ulcerosa es una enfermedad inflamatoria del colon de causa no conocida que compromete su región distal, por eso colitis distal, y progresa proximalmente. ¿Okay? Si bien es una enfermedad frecuente en Norteamérica y el norte, en Europa, su incidencia en América del Sur es menor. Ni tanto, porque ahorita hay más por el cambio de estilos de vida. La lesión se inicia en los extremos distales del recto. ¿Okay? Ustedes saben por anatomía que según el sistema del colon o las anatomías del colon, por ejemplo, si hay una enfermedad en el colon sigmoides o en el recto, va a haber diferente clínica que en el colon en transverso, ¿no? Entonces, esta colitis dice acá que empieza en los extremos distales del recto, por eso las personas tienen dolor al defecar, ¿ok? Y dice que se extiende en forma retrógrada, llegando a comprometer todo el colon. ¿Cómo se llama eso? Pancolitis. Entonces va en forma ascendente, no descendente. La lesión es continua por el mismo órgano que afecta, no salta en partes del colon, es decir, no va avanzando de forma continua o de forma ascendente. Los focos regenerativos presentan elevaciones que se conocen como pseudopólipos o puentes. Por eso también cuando ustedes tengan la oportunidad de ver una colonoscopía, si es que lo han podido evaluar a un paciente con colitis o pólipos, también los pólipos, según el tamaño, deben tener una biopsia, ¿ok? Para descartar bien una inflamación, que puede ser una colitis ulcerativa, o bien una neoplasia también, o una preneoplasia del colon. Colitis ulcerativa, un caso extremo de compromiso de la pared, degenera en un megacolon tóxico, histología y evolución, abscesos de las criptas, úlceras, fibrosis, pueden virar a displasia y a carcinoma. ¿Ok? La tuberculosis, muchas veces dicen tuberculosis, que es raro, solamente es en el pulmón, no, también hay intestinal. Tuberculosis iliocecal, ¿ok? Esa tuberculosis es exposición del bacilo, como ya lo conocemos en el pulmón, incremento de la absorción de líquidos y electrolitos, función digestiva incrementada y mayor concentración del tejido linfóide en las placas de Peyer, que están en el sistema digestivo o en el intestino. La tuberculosis del tracto digestivo, la forma de presentación son ulcerativas que predominan en la zona iliar, la hiperplasia que predomina en la región cecal y formas mixtas. Es decir, las úlceras o lesiones son anulares o con un eje mayor transversal. Puede haber formaciones polipoides y zonas de fibrosis. Acá ya hay fibrosis. La localización de una tuberculosis del tracto digestivo puede estar más frecuente en la submucosa, con edema, hiperplasia, formación de tubérculos con células epitelioides, mononucleares y algunas células gigantes de tipo Langerhans. Los bacilos que conllevan esta enfermedad pueden llegar a los ganglios linfáticos y de ahí a los ganglios regionales del mesenterio, que provocan por continuidad una tuberculosis ganglionar. En algunos casos puede evolucionar a peritonitis. Este compromiso, bueno, da lugar a que haya lesiones vasculares, provocando irrigación deficiente, necrosis, ulceración. Al cicatrizar las úlceras se produce una reacción fibrótica, como consecuencia estenosis y engrosamiento de la pared. Lo mismo que lo anterior que estábamos comentando, hay perforación, puede haber perforación y hemorragia. ¿Y quién pues no ha visto un paciente con apendicitis aguda o también ha padecido de apendicitis aguda? Es la enfermedad más frecuente a nivel del apéndice cecal, a cualquier edad, más frecuente en niños y adultos mayores.
Hay diversas etiologías que no lo vamos a ver tanto acá, pero produce obstrucción luminal o infección intraperiapendicular. La lesión con necrosis coliotetiva de la mucosa hasta la serosa. Entonces, la apendicitis, hay una pregunta porque apendicitis es muy frecuente dentro de las patologías intestinales, llamándose así, es que una lesión con ulceración de la mucosa seguida de infiltración transparietal de los neutrófilos evidenciándose en la muscular propia. Esto, bueno, puede venir en el examen. En los casos más graves se forman abscesos focales en el interior de la pared, apendicitis aguda supurativa. Ya hemos visto la evolución de una apendicitis, lo han visto tal vez en cirugía, lo están viendo, que esta apendicitis aguda supurativa puede llegar a convertirse en una necrosis gangrenosa, una peritonitis, hasta alcanzar la serosa en el cuadro denominado apendicitis aguda gangrenosa y peritonitis, por lo tanto, la final que sería supurativa. Y dentro de la tumoral, que me gusta mucho, del intestino delgado y grueso, vemos que pueden haber lesiones preneoplásticas, como lo comentábamos, neoplasias epiteliales y las linfoides. ¿Ok? Dentro de los tumores del intestino delgado, encontramos que estos tumores, llámese tumores benignos o malignos, se encuentran, ¿no?, en estromales, en particular en los leomiomas y los lipomas. Esos en realidad serían los benignos, ¿no? Pero también pueden presentarse tumores malignos. ¿A nivel de dónde? Del músculo liso. ¿Ok? Son los leiomiosarcomas. ¿Ok? Los lipomas o leiomiomas benignos, porque también por ahí pueden escuchar la palabra leiomiomas en otros órganos, y los leiomiosarcomas son diferentes, ¿okay? Por la localización y por la característica histológica. Una complicación de estos tumores lipomatosos o del músculo liso de la pared del intestino es la intussuscepción que lo hemos visto anteriormente, y los tumores carcinoides, o sea, los cánceres del sistema del intestino delgado, pueden también derivar de otros subtipos, que es menos frecuente, ¿ok? Es menos frecuente, que son los tumores de las células neuroendocrinas, de las criptas del intestino, y son más frecuentes en el yeyuno y en el ilio, en lo que es su localización. Entonces, dentro de los tumores del intestino también podemos hablar o evidenciar algunos linfomas, ¿ok? Sabemos que en el tejido linfoide podemos asociar a que la mucosa del intestino delgado se infiltre o puede presentar linfomas de cualquier tipo, ya sea linfomas de Hodgkin o no Hodgkin, de Hodgkin con características diferentes en la inmunistoquímica y de no Hodgkin características de células B. Pueden ser multifocales, es decir, pueden estar a nivel de todo el intestino, pueden estar localizados también. Y diseminarse a los ganglios linfáticos. ¿Okay? Muchas veces hemos escuchado linfomas primarios gástricos y cáncer gástrico, ¿no? Ya sabemos que los dos son diferentes. ¿Okay? Uno nace del estómago, pero sí es un linfoma porque se disemina por los ganglios y tiene esa característica histológica, y la otra es un carcinoma, adenocarcinoma del estómago. Muy bien, entonces acá también tenemos los adenocarcinomas primarios del intestino delgado, que es raro, que puede producirse por una obstrucción mecánica, es decir, que obstruya la luz y que estenose o que ulcere aquel tejido. Características de un adenocarcinoma del intestino delgado: la ampolla de Vater, luego las vías de drenaje biliar y pancreático que entran al duodeno. Hay tumores benignos también, los pólipos y demás, que tal vez no les pregunte, pero es importante que lo sepan. Pero bueno, los adenomas de glándulas de Brunner, proliferación nodular de glándulas de Brunner, acompañada de conductos y elementos del estroma y seminario y tejido adiposo. Estos pólipos amartomatosos del yeyuno e ilion son componentes del síndrome de Peutz y de Jenner, que es un trastorno familiar. Eso es importante, sí, tenerlo en mente, pero incluso más que y más frecuente es el síndrome de Crohn o enfermedad de Crohn. La adenocarcinoma o adenocarcinoma, no se olviden, del intestino delgado es
40 a 60 veces menos común que en el intestino grueso, ¿ok? En el intestino grueso encontramos el colon, encontramos el recto, ¿no? La mayoría de los pacientes son ancianos, no tienen alguna relación con el sexo, y el 40-50% se presentan en el duodeno, ¿ok? Y en la mucosa de la ampolla de Bate. Muchas veces tenemos esta problemática en el hospital para saber de dónde nace una lesión. Es decir, si nació del duodeno, nació del estómago, nació del cuerpo del estómago y todo eso. ¿Por qué? Porque está por continuidad, ¿no? En continuidad a veces no se sabe si nació de un lugar y se extendió al otro lugar, es decir, si nació del duodeno y se fue al estómago, del estómago al duodeno. ¿Ok? Entonces, el carcinoma duodenal suele tener una configuración papilar y por lo tanto suele diagnosticarse por citología usando el método de cepillado. Bueno, pero en realidad más fidedigno es una biopsia, que es lo que dice acá también. Microscópicamente estos tumores son adenocarcinomas moderadamente diferenciados. Ya hemos visto moderadamente diferenciados, bien diferenciados y pobremente diferenciados por la característica o la regularidad de las lesiones vistas. Y dice acá inmunreactividad para CK7 y CK20, es decir, con estas, no sé si han visto en oncología, no sé si ayudan los patólogos y nos ayudamos los oncólogos en saber el lugar de nacimiento de una enfermedad, la inmunistoquímica, ¿ok? Es decir, de dónde puede derivar ese tumor. Muchas veces los tratamientos son parecidos, pero es diferente la clínica del paciente. Al momento del diagnóstico, la mayoría ya se han diseminado los nódulos linfáticos regionales, es verdad. Bueno, muchos de acá de ustedes tal vez sean oncólogos, después en su especialidad, pero cuando uno evalúa una enfermedad de cáncer en un órgano, ya le he dicho creo que en alguna clase anterior, también debe ver la continuidad o contigüidad de los ganglios linfáticos, ¿ok? Porque cuando uno evalúa un tumor, tiene que pensar o tiene que saber en qué etapa está el tumor para el tratamiento o hasta dónde ha llegado la infiltración, ¿no? Entonces, estos tumores, la mayoría infiltran los ganglios regionales. Difícilmente alguno de ustedes recuerda los ganglios linfáticos regionales, no es pregunta de examen eso, porque en realidad eso más que todo es para anatomía o cirugía tal vez. Pero es importante saberlo. El pronóstico depende de la presencia o ausencia de compromiso en nódulos linfáticos regionales, claro está. Por ejemplo, si su médico cirujano les pregunta, jóvenes, si están infiltrados tantos ganglios, que esto, que lo otro, ¿no? Lleno de ganglios este tumor del intestino, ¿se opera o no se opera? Muchos de los cirujanos prefieren que los oncólogos les demos un tratamiento para bajar la carga de enfermedad a nivel ganglionar, es decir, que limpiemos un poco el cáncer de los ganglios para que ellos cuando saquen el tumor no tengan que ser no tengan que ser una cirugía muy cruenta, o sea, una cirugía que saque mucho tejido, porque al final lo que se intenta es que el paciente siga, pues, pueda alimentarse, no tenga mucho tiempo operatorio, ustedes saben que hay complicaciones en la anestesia, etcétera, etcétera. Entonces, el pronóstico, es decir, cómo va a evolucionar el paciente con la enfermedad o algún tratamiento, va a depender de cuántos ganglios esté comprometidos. Y otro también es el carcinoma neuroendocrino de células pequeñas, es un tipo raro de malignidad del intestino delgado, redondos y con núcleos. Bueno, estos son diferentes cánceres, pero el cáncer más frecuente y que seguramente puede venir en su examen es el adenocarcinoma del intestino delgado. Ese sí podría alguna pregunta por ahí. ¿Por qué? Porque es frecuente. Los neuroendocrinos ya déjenos para los oncólogos, eso no hay ningún problema, pero es importante que ustedes conozcan que en cualquier órgano que sea colon, intestino, recto, ano, ginecológicos también, endometrio, ovario, cualquiera de ellos, hay diferentes subtipos de cáncer. ¿Ok? Dentro de los más frecuentes ustedes van a leer y van a ver adenocarcinoma, carcinoma escamoso, epidermoide, ¿ok? Después ya vienen nuestros amigos neuroendocrinos de otros subtipos celulares, ¿ok? Y luego lo que estábamos conversando, ¿no? Los linfomas.
Linfomas puede dar en cualquier parte. Linfomas primario ganglionar, cervical, inguinal, linfomas primario mediastinal y linfomas primarios gástricos, primarios linfomas de colon, o sea, puede haber en cualquier lugar, ¿ok? Pero los linfomas extraganglionares, es decir, que no nacen de un ganglio cervical, axilar, inguinal, retroperitoneal, son un poco menos frecuentes. Pero dentro de esos linfomas extraganglionares, en el tubo digestivo es frecuente, en el estómago es más frecuente que en otro órgano. Debe descartarse que este linfoma nazca en el tubo digestivo o en el intestino delgado, que esté en otra localización. Por eso es importante que, ya que les vengo repitiendo bastante, puede venir en su examen, la inmunohistoquímica, es decir, el apellido del linfoma, ¿no? El linfoma ya lo hemos visto y ustedes lo deben saber, también se los repito varias veces, son dos tipos, Hodgkin y no Hodgkin. Entonces, cada uno de ellos tiene sus características en la inmunohistoquímica, las cuales pueden subdividirse en linfomas B, T y demás. Entonces, ¿qué podemos encontrar que tenga características o que nos interese en el tema de hoy? Es que los linfomas B, los linfomas pueden clasificarse en B o T, los T son de mal pronóstico y los B podemos encontrar diferentes linfomas. Los linfomas del mal, los linfomas del intestino delgado, también llamado mediterráneo, y los linfomas de Burkitt. ¿Ok? Los linfomas de Burkitt, del mal es prácticamente, los linfomas de Burkitt están relacionadas a dos enfermedades infecciosas. La enfermedad de la TBC o la enfermedad del VIH. Cabe resaltar que aquellos linfomas de Burkitt ya están en etapa SIDA, porque cuando un paciente tiene VIH, ¿ok? Y tiene cáncer, ya está en una etapa SIDA, está en una etapa terminal de la enfermedad. Estos linfomas de mal del intestino también son importantes y dentro de la clasificación encontramos que están dentro de los subtipos de linfomas B. Es bien raro este linfoma porque también hay linfomas mal gástrico, ojo, no se equivoquen ahí. Entonces, esto de acá se origina, este linfoma mal, en la mucosa intestinal, ¿no? En el tejido linfoide de la mucosa intestinal, y la mayoría de pacientes va a causar con diarrea, dolor crónico, pérdida de peso, mala absorción, es decir, anémicos. Y siempre y cuando el paciente tenga cirugía, puede mejorar. Dentro de esto también ustedes tienen que saber que la frecuencia de los linfomas mal, porque puede ser pregunta de examen, es que es más frecuente en el estómago, el 50%, luego viene el intestino delgado y luego ya en los demás órganos, ¿ok? Luego tenemos los tumores de estroma gastrointestinal GIS. Doctora, ¿esto es cáncer? También es cáncer, pero así se le dice, tumores del estroma gastrointestinal o GIS. Estas constituyen la mayoría de neoplasias primarias no epiteliales del estómago, no epiteliales, ojo ahí, del estómago y del intestino delgado. Son tumores del tejido conectivo, pregunta de examen, son tumores del tejido conectivo. Y no son epiteliales como los carcinomas del intestino. Por eso el tratamiento también es diferente. El diagnóstico se realiza mediante una biopsia, es decir, le hacen una endoscopía al paciente y toman biopsia, al igual que un cáncer gástrico también igual, pero la patología va a ser diferente. A la microscopía hay células fusiformes y de aspecto epitelial. ¿Okay? Algunos tumores más grandes pueden producir necrosar en el centro. Muchas veces estos pacientes con tumor de GIS presentan obstrucción, isquemia intestinal y terminan en sala de operaciones. Y ahí pues retiran la mayor cantidad de tumor de tejido conectivo.
Ante sospecha de allí se utiliza la IHQ, que era HQ inmunistoquímica, o también llamados anticuerpos específicos que marcan la molécula. CD117 positiva en el 95% de los casos. Entonces aquí tenemos tumores del intestino grueso, el colon y el recto. Son frecuentemente afectados por tumores benignos y malignos. Entonces lo anteriormente visto fue del intestino delgado. Ahorita entramos en un mundo completamente diferente que son los tumores del intestino grueso. Aquí es súper frecuente los del colon y el recto. A veces no sabemos. Incluso acá también faltó el ano. El ano también es una enfermedad que yo veo muy frecuentemente. Los pólipos hiperplásicos son pequeñas lesiones de 5 milímetros de diámetro que aparecen en el recto y en el colon. Estos no son neoplasias, sin embargo, pueden luego evolucionar a cáncer, si es que no son evaluados correctamente y le hacen una biopsia en la colonoscopía. Algunos pólipos, los gastroenterólogos ya saben que tienen que sacarlo para estudiar. Si sale negativo, seguimos normal con el tratamiento de estos pólipos. Los tumores más importantes y frecuentes son los derivados del epitelio intestinal, adenomas y carcinomas del colon. Los pólipos hiperplásicos no son neoplasias ni se comportan con riesgo de cáncer, sin embargo hay estudios que dicen que sí, porque pueden haber, por ejemplo, síndromes de Crohn, ¿no? Sin embargo, se da en frecuencia con mayoría con pacientes con adenomas tubulares y puede aumentar de tamaño. Por eso nuevamente les comento, los pólipos son estudiados por los gastros en su mayoría y les hacen biopsia o los extraen, si es uno o dos pólipos. Si hay bastante pólipos, o es decir, hay una poliposis, ya estaríamos frente a un síndrome. Luego tenemos, son más frecuentes en el recto, aumentan el número de edad y conjunto de la mitad de individuos en menos de las lesiones. Luego hay pólipos amartomatosos, que son esporádicos, se asocian con síndromes adquiridos, son desorganizados, son pseudotumorales y constituidos por tipos celulares maduros, que en el lugar en que se puede desarrollar el pólipo. Los síndromes de poliposis amartrosa son raros, pero se deben reconocer por sintomatología a nivel del intestino y fuera del mismo. Los adenomas se derivan del epitelio glandular del intestino grueso, son presentes como pólipos y pueden ser tubulares, vellosos o tubulovellosos. Son de 0 a 2 centímetros de diámetro, rojizos y presentan un tallo en la mucosa. Los adenomas vellosos, lesiones premalignas, arbocentes de 0.5 de espesor y de 1.5 de diámetro. Hay displasia en estos adenomas y pues son premalignos, por eso también tienen que tener estudios. Adenomas de colon hereditarios son adenomas esporádicos y aumentan con la edad, se relacionan con agentes ambientales y dietas. Dieta, nada de comer chatarra por ahí. Puede presentarse en cualquiera de las tres formas descritas. Los adenomas familiares aparecen en la poliposis adenomatosa familiar. Los pacientes desarrollan múltiples adenomas en el intestino grueso a partir de los 25 años. Cuando son adenomas de colon hereditarios. ¿Existe gran riesgo de producir carcinoma de colon a mediano plazo? Claro que sí. Otros síndromes de poliposis hereditaria son el síndrome de Gardner y el síndrome de Peutz-Jeghers. Esta es pregunta de examen, definitivamente, ¿ok? Y otros tumores del intestino grueso, los neuroendocrinos que ya hemos visto que puede dar en cualquier órgano. Son raros también los tumores estromales del músculo liso del tejido adiposo. Los GIS son raros y los linfomas del intestino grueso son raros. Pero si aparecen más a nivel de la región iliocecal. Y esta, la vedette de la exposición, los adenocarcinomas de colon. Cada vez voy viendo más pacientes con cáncer de colon o adenocarcinoma de colon. Estos cánceres de colon derivan del epitelio glandular de la mucosa del intestino. Son relacionados a factores ambientales, más que genéticos. No hay que más frecuente en mujeres y varones. La edad promedio es 60 años, aunque cada vez veo más jóvenes. Dieta rica en grasas, proteína, esos
pollito a la brasa todos los días o dejando un día, frituras, ¿no? Una forma en que ustedes pueden saber si pueden estar frente a un cáncer de colon muy fácil y que lo pueden hacer en su centro de salud es el té venenones o sangre oculta en heces. ¿Por qué? Porque cuando hay un adenocarcinoma de colon, generalmente las heces, ustedes o el paciente no va a ver que hay sangrado en heces, simplemente se va a ver, si se estudian las heces, si hay microsangrado, ¿no? Un sangrado que no se evidencia macroscópicamente, pero sí en el microscopio. Y un té venenones es muy fácil de hacer. Los factores de riesgo ya lo decía anteriormente: pólipos, adenomatosos esporádicos múltiples, la enfermedad de Crohn y poliposis adenomatosa familiar. ¿Okay? Esta mayoría de cánceres, bueno, sí ocurre en el área recto-simoidea. Por eso es importante que de aquí revisen la anatomía del colon, el recto y el ano, y van a evidenciar y van a repasar que a nivel de esta área recto-simoidea es donde se ve más frecuentemente, aunque actualmente también se puede ver en el colon sigmoides, colon sigmoide, no, recto sigmoides, también es muy frecuente. Estos, mayoría de carcinomas colorectales, es decir, que tienen parte del colon y recto, son poliposis o infiltrantes de úlceras. No hay que confundirnos, ¿ya? Aquí esta palabra puede confundir con colon recto. O es cáncer de colon o es cáncer de recto, sino que a veces compromete las dos áreas. Pero nosotros debemos de definir de dónde nació, sino que por continuidad es que caminó hacia recto, o vino del recto y se fue al sigmoides, ¿ok? O vino del sigmoides y se fue al recto. ¿Me dejo entender? Entonces no hay que confundir, ¿ya? Entonces cada uno es diferente patología. Luego los polipoides se presentan como una masa voluminosa, margen bien definido, etc. Estos, por ejemplo, pólipos en esta figura de la macroscopía, y en la colonoscopía se evidencia una lesión grande a nivel del colon. Las características microscópicas del colon ya lo hemos visto a nivel de los tumores malignos del intestino grueso o de cáncer en el intestino grueso, es el adenocarcinoma bien diferenciado, moderadamente diferenciado. Las células tumorales representan combinaciones de células columnares y células caliciformes, es decir, ocasionalmente con células neuroendocrinas. Pero más que todo, combina células columnares y calciformes, pregunta de examen. El carcinoma produce una reacción inflamatoria y desmoplásica en el tejido conectivo más prominente en el borde del tumor. Las células inflamatorias son linfocitos, células plasmáticas e histocitos, los cuales se van a ver afectados, ¿no? Se puede observar invadiendo todas las capas del intestino, extendiéndose a la grasa pericólica y permeando espacios perineurales e invadiendo venas. La invasión venosa significado pronóstico. Cuando ustedes, bueno, tal vez con más adelante, van a ver una patología. En la patología ponen los patólogos, ¿no? Valga la redundancia, ponen invasión linfovascular. Ustedes dirán, ¿qué es eso? Eso significa si invadió las venas o arterias en el tejido. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la proliferación de este cáncer es a través de la irrigación. Entonces eso también es un factor pronóstico de la enfermedad. Estos estadios pueden ayudar, sí, los estadios de Duques, A, B, C y D, diseminación tumoral, ahí tenemos todo el tumor que no sobrepasa la muscular propia. Siempre en colon o intestino vamos a ver muscular propia, lámina propia, muscular a nivel de la mucosa. Entonces, acá vemos que en la A no sobrepasa la muscular propia y en la B ya sobrepasa la muscular propia y los ganglios no están afectados. Y en la C ya están afectados los ganglios y en la D ya hay metástasis a distancia. Cuando estos estadios de Duques presentes se dan, puede conllevar a más adelante con una tomografía confirmar si hay metástasis a distancia.
¿no? La lesión en la edad, localizadas, la sobrevida es de 5 años. Bueno, esto no es tan importante porque en realidad la sobrevida va a depender si se ha ido en la D, la enfermedad está diseminada y si se detecta en estadios. La sobrevida es 5%. Actualmente no, si hay inmunoterapia o hay estudios de CARRAS, BRAF o RAS o BRAF, el paciente puede vivir más. ¿Okay? Pero eso no, pues no va a venir en el examen. Luego otros tipos microscópicos de cánceres que podemos encontrar son los carcinomas mucinosos, ¿no? Estos carcinomas mucinosos se forman grandes lagos de mucina. Entonces, mucinosos, mucina, ¿no? Y los carcinomas en anillo de sello tipo linitis plástica es una forma rara de carcinoma. A veces por ahí dicen linitis plástica no es cáncer, pues sí, ¿ok? Es un tipo de cáncer de intestino grueso y se llama carcinoma en anillo de sello, ¿ok? Hay pocas formaciones glandulares. Otros también, adenocarcinoma cerrado, o diferenciación escamosa y diferenciación neuroendocrina, que es la que les comentaba anteriormente. En el adenocarcinoma cerrado, parece derivar del adenoma cerrado con un patrón de crecimiento cerrado, mucinoso o trabecular. En la diferenciación escamosa, en la mayoría de casos, está asociado con elementos glandulares, carcinoma adenoescamoso. Y en la neuroendocrina, células endocrinas. Entonces, fácil, ¿no? Endocrinas, mucinoso y todo lo demás. La diseminación, así como veíamos en láminas anteriores, la diseminación más próxima al órgano, es decir, si tenemos y estamos hablando del colon, es el recto. Si estamos hablando del recto, es el colon. ¿Ok? Incluso a veces pueden haber cánceres de ano, ¿ok? Que invaden al recto o del recto que invaden al ano. ¿Ok? No siempre es que del recto va al colon por continuidad y ascendencia, ¿no? También puede bajar del recto al ano también, pero es más frecuente de recto a colon. Es importante ver cómo se disemina a través de los ganglios regionales. Y pues sí, es muy frecuente cuando hay metástasis de un cáncer de colon, de recto o de ano, la metástasis hepática. Estos ganglios linfáticos vamos a ver que están diseminados o comprometidos y también la invasión linfovascular, es decir, el compromiso vascular. Hay infiltración, si hay infiltración obviamente de un órgano es mal pronóstico, si hay compromiso regional ganglionar puede todavía haber un mejor pronóstico siempre y cuando se dé un tratamiento, en este caso una quimioterapia y luego la cirugía. Hay metástasis, por ejemplo, hepáticas son comunes y se evidencia en invasión de los vasos sanguíneos, porque pasa por el torrente sanguíneo. Por eso a veces algunos pacientes tienen que recibir quimio, porque la quimio es sistémica, ¿no? La quimio sistémica o la quimioterapia, ya sea endovenosa o oral, entra al torrente sanguíneo. Entonces, intenta controlar la enfermedad metastásica que se ha hecho metastásica, valga la redundancia, por la invasión de los vasos sanguíneos. Otro también órgano frecuente es el pulmón, ¿ok? Y también los ovarios, pero más que todos los pulmones. Esta supervivencia de 40 a 60 años depende de qué oncólogo o grupo multidisciplinario tenga el paciente. Porque si un paciente tiene una buena cirugía, tiene un buen tratamiento con quimioterapia o terapias target, puede tener una mejor sobrevida. Cuando es en etapa 4, cuando es en etapa 1, 2 o 3, puede tener curación. Los tumores carcinoides son tumores neuroendocrinos bien diferenciados, más frecuentes en el recto. Son otra cosa, no son tumores de colon, es de recto. Miden de 0 a 2 centímetros, macroscópicamente son placas aplanadas, deprimidas, como una lesión polipoide. Microscópicamente se observa invasión del estroma por células pequeñas, creciendo en forma festoneada, y la inmunistoquímica hay marcadores de panendocrinos
cromogranina y sinaptofisina. Esas dos últimas apréndanse, cromogranina y sinaptofisina positiva. Y los linfomas, si se ven en el intestino delgado, también se ven en el intestino grueso. ¿Ok? Pero sí, pues hay más frecuente en el intestino delgado. Ya sabemos que se debe descartar que sea o que nazca del intestino delgado o que nazca a nivel extraganglionar. Y los linfomas B o linfomas del MALT, que ya les hemos visto que es frecuente en donde en el estómago, intestino delgado y también puede haber en el intestino grueso. Esa es pregunta de examen, ya saben ustedes, los linfomas puede ingresar una pregunta, ¿no? Paciente, varón de, no sé, 20 años con VIH ya les dije, linfomas de Burkitt relacionado, que tiene dolor, pérdida de peso, al examen físico en la colonoscopía, lesión a nivel, no sé, del recto o del ano, pero ya saben ustedes que por algunos o la mayoría de pacientes que tienen VIH pueden tener conductas sexuales, ¿no? Y pueden contagiarse, ¿no? En esas conductas sexuales y, bueno, está relacionado, ¿no? Entonces puede ser así los casos clínicos que vamos a ver para esta parte del segundo examen, ¿ok? Entonces, a ver, no sé, un ratito. Leslie, ¿cómo fue entonces el link de asistencia? Y me lo enviaste. De acceso. Leslie, ¿estás? Sí, doctora, disculpe, ¿me podría repetir, por favor? No la escuché muy bien. Para la asistencia, ¿me ayudaste en ese aspecto? Ya le envié, doctora. A ver, no puedo abrirlo. Dice, necesito acceso. Que necesito acceso. Ay, ahorita le doy un momento. Ya. La próxima clase, mientras que me da acceso su compañera, tiene sus temas a disposición los sábados, ¿no? Del sábado siguiente. ¿Tienen? Nadie me responde. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Qué temas tienen? Ya faltan 14 minutos ya. ¿Qué temas tienen? Quiero ver el sílabus. Vamos a ver. No hay nada. No hay nada. Ay, no. Ajá. La siguiente semana nos toca linfomas y leucemias. Uy, uy, uy. Luego patología del sistema nervioso y tumores cerebrales. Ya, falta poco ya. Una semana, 2 semanas, 3 semanas. Jesucristo, ya. Entonces, Leslie, ¿qué fue? Doctora, un momento, por favor, es que no se puede dar acceso. ¿No se puede? Si no, eso lo coordinamos para la próxima clase, ¿ya? Lo coordinamos Ya, doctora, bonito. está bien. Sí, más bien, próximo tema que van a exponer el sábado, ¿cuál es? Sabrás, Leslie, porque tus compañeros no dicen nada. Si tú no estás, no dicen nada, no responden nada. La otra clase les voy a pedir que prendan sus cámaras mejor. Yo no soy de molestar mucho a los alumnos, porque creo que el que quiera estar atento, captar alguna idea, lo hace, que somos adultos. Pero si nadie me responde cuando hablo, entonces seremos más intensos. ¿Qué temas van a exponer el sábado? Por favor, ¿me pueden comentar de su capacito, de su caso clínico? ¿Nadie? ¿Nadie?
Doctora, doctora, ¿me sí, escucha? sí, dime. O sea, todavía no resuelto, a mi grupo le toca exponer y todavía no hemos terminado, pero creo que es hepatopatía crónica, creo. Hepatopatía crónica, ya. Bastante frecuente hepatopatía crónica. Ya, entonces tienen que, como la doctora creo, Reinita ya les ha explicado, ¿no? Hay que hacer la definición, la clasificación, el diagnóstico, la histopatología, qué características tienes a nivel macroscópico, microscópico, el diagnóstico. ¿Les ha dado como caso clínico o no? Caso clínico, doctora. Ya, entonces previo al caso clínico, lo que les comento, ¿no? Definición, clasificación y todo lo demás. Y en el caso clínico tienen que desglosar el caso clínico, sobre la anamnesis, el examen clínico, en una hepatopatía crónica, qué laboratorios van a pedir, cómo lo van a pedir, qué se hace, luego si se utiliza imágenes o no, eh, qué manejo pueden tener ustedes el gastroenterólogo con el médico de medicina interna. Ustedes saben que una hepatopatía crónica pueden tener todos aquellos pacientes que tienen ciertos estilos de vida, ¿no? Que puedan conllevar una inflamación crónica del hígado, ¿no? Siempre estos síntomas, cómo se presentan, y qué conduce a una hepatopatía crónica que estamos viendo más frecuente, que puede evolucionar a una fibrosis y la fibrosis a una cirrosis. Obviamente ustedes, si el caso clínico, que me lo van a exponer, conlleva cirrosis, la clasificación de la cirrosis, las principales causas que puede conllevar una hepatopatía crónica, ya sea el consumo de alcohol, estenosis hepática, la hepatitis viral B y C. Voy a preguntar a ver qué vacunas existen para aquellos que tienen anticuerpos bajos para la hepatitis. O sea, todo eso ustedes tienen que aprovechar del caso clínico y sacarle todo lo mejor posible. O sea, ¿es patología 2? Sí, hablamos de la patología, sí. Pero la patología, ¿por qué motivo se hace? Para diagnosticar. Y el diagnóstico que conlleva a un tratamiento. Si ustedes, futuros médicos, se quedan con solo diagnóstico, entonces, ¿qué van a hacer? Ya, no puedo indicar, doctora, porque, bueno, es un tratamiento del gastro, perfecto, pero al menos lo sabes, ¿no? ¿O qué sugerencias le puedo dar a mi paciente para que esa enfermedad, esa patopatía crónica no se dé, ¿no? Para que no llegue a ser un child C en paciente. ¿Qué tengo que decirle a mi paciente? Tengo un paciente alcohólico que me dice, sí, doctora, tomo yonque, tomo cerveza, tomo whisky todos los días o dejando. ¿Cuánto de alcohol es lo normal que puede tomar lo que no conlleve a una hepatopatía? ¿Cuál es la cantidad de alcohol? O sea, todo eso deben ustedes pensar que tienen a un paciente al frente, y con ello ustedes dar su mayor esfuerzo y que no llegue a tener una hepatopatía crónica. En mi caso, como oncóloga, yo veo bastante hepatopatía crónica porque mis pacientes son pacientes que son pacientes con polifarmacia, es decir, toman bastantes medicamentos al día. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es darle una interconsulta con gastro, tratar de disminuir los medicamentos, sugerir que no tomen alcohol, sacarle la hepatitis, los estudios de hepatitis, mandar para que el infectólogo lo vea, ver que no tengan hepatitis viral B y C. Ustedes tienen que decirme cómo se transmite una hepatitis viral B y C. Pues todas esas preguntas se les va a hacer el día sábado, ¿ok? Y obviamente los del sábado, las preguntas que puedo hacer, puede que vengan en el examen. Entonces, si están atentos, lo van a responder, como creo que lo han respondido y les ha ido bien en su examen de la primera unidad. Generalmente patología 2 jalan la mitad o más de la mitad. Ustedes creo que no van a jalar, creo. Pero este examen de la segunda parte del parcial va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque veo que, por ejemplo, estamos en las exposiciones de los sábados, no responde.
o hacen diapos medias de 2 minutos, 1 y 5 minutos. Entonces parece que quieren un poquito más de exigencia, quieren más intensidad en su maestro, profesor. ¿Ya? Entonces, la siguiente clase, por favor, si es a las 8, 10 y 15 minutos, ven que sus audios estén bien, ven que su internet esté bien, todo esté bien para que 8 en punto, 8 y 1 ya nadie va a estar ingresando porque yo ya empiezo a pasar lista, rapidito. Yo quiero pasar lista rapidito o hacemos lo que su compañera dice, la delegada, y ya. Y empezamos la exposición del linfoma de leucemias. Si pueden, lean un poco, deberían, un poco de leucemias y linfomas, para poder conversar. Pero si no leen, al menos lleguen temprano, o sea, se conectan temprano y estén atentos a la lista, ¿ok? Para no estar repitiendo, para que no estén levantando la mano, doctora, ¿sí me llamó, no me llamó, no escuché esto, lo otro? ¿Ya? Es 1 hora y media nada más. No es 3 horas, 4 horas, 5 horas. Y la verdad no sé si a algunos les favorezca ir de forma presencial. Entonces vamos a ver cómo es la siguiente semana. Si la siguiente semana ustedes me demuestran que cambian la actitud, porque es la actitud la que me molesta, de que entran a la hora que se les da la gana, de que ponen pretexto de que mi línea, que esto, que el otro, que mi audio, que esto, que el otro, lo seguimos haciendo virtual. Si no, por temas de pobre conectividad en los alumnos, tendré que pedir que sea presencial. Creo que a la mayoría no le parece presencial porque algunos están en rotación, otros tienen que entrar a otras clases, etcétera. ¿Ya? Entonces, Leslie, Sí, doctora. ¿está? Ya, entonces tus compañeritos y tú, y bueno, ya escuchaste todo lo que he comentado. El sábado nos vemos a las 5, te mando la conexión un poco antes. Traten de estar puntuales, por favor, y que la exposición sea buena, no sea como la del sábado pasado, el primer grupo. ¿Ok? Listo, doctora. Ya. Un abrazo, se cuidan, cenen, por favor. Hasta luego. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego, doctora.